Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar en este nuevo episodio de este podcast llamado A Contracorriente, que alberga el semanario Punk. Como ya saben, cada miércoles alrededor de las 5 de la tarde tenemos invitados nuevos, episodios nuevos. Y bueno, en esta ocasión nos acompaña Claudia Posadas, a quien le agradezco mucho que haya aceptado esta invitación. Muchas gracias, Claudia, por estar No aquí al, con nosotros. no al contrario, muchas gracias por invitarme. Es un gusto, una alegría encontrarme en estos espacios con excelentes amigas, colegas, feministas y ensayistas y traductoras como tú, Adriana. Y pues ya sabes cuánto aprecio te tengo y pues por tanto me honra mucho esta invitación. Y Armando, pues muchas gracias por el apoyo, por la producción y por estar pues al pendiente. Muchas gracias. Y bueno, pues para el tema de hoy, Claudia, no sé, ¿ya viste? Mira, me vestí de morado, a propósito. Sí, yo tendré que ir por mi pañuelo, pero bueno, en alguna pausa, sí. Sí, 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 no, pero bueno, justamente Pero te voy me a presentar, voy a hacer encanta. la presentación oficial de tu perfil para quien no te conoce. Digamos, bueno, yo a Claudia la conozco desde Pero hace... tengo mi carpeta lila. Ah, perfecto, perfecto. Muy bien. Y bueno, yo te conozco, Claudia, desde hace mucho. De hecho, fuiste profesora de mi madre en un curso que das, del cual vamos a hablar, por Oh, cierto. Pero voy a hacer la presentación oficial para quien no te ubica, así como todo muy, muy serio. Entonces, bueno, Claudia Posadas, ella es poeta, periodista y promotora cultural mexicana y feminista. Ha publicado, entre otros, Liber Civias en el 2010, que fue el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines, y se reeditó por la UNAM en el 2016. También las antologías de las poetas chilenas Carmen Berenguer, también de Plaza Tomada, que es poesía de 1983 al 2020. Esto publicado por la Universidad Autónoma de Nuevo León en el 2021. Y Estela Díaz Barín, esto en la colección Vindictas, Poetas Latinoamericanas de la UNAM, hace poco, en el 23. Ambas son tu selección y contienen tu prólogo, ¿no? Luego has publicado también sí, ensayos, así poemas, es. entrevistas y de autores hispanoamericanos también, que han incluido en varias compilaciones en toda Latinoamérica. También ha sido becaria de varios programas de la Secretaría de Cultura, entre ellos el de Residentes Artísticos para Chile en el 2008. Y también fuiste miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del 2011 al 2016. Y bueno, pues ahí no sé si me faltó algo, quieras decir algo más de lo que has No, al hecho. contrario, muchas gracias. Pues hay que ser escuetos en esas presentaciones. Yo agradezco muchísimo que tengas esa atención conmigo. Y bueno, pues el tema de hoy Todo está que... en orden. Perfecto. Y el tema que hoy acordamos entre las dos es hablar de, bueno, yo lo titulé así, que tiene que ver mucho con los temas que tú investigas, Claudia, que es el borrado de la historia cultural de las mujeres. Así fue como estoy titulando este programa. Y aquí voy a empezar a lanzarte yo preguntas un poco para tirar hilo y tú ahí irás, obviamente es una charla, entonces a partir de ahí iremos las dos un poco improvisando, pero voy como tirándote algunos ganchitos ahí. Entonces, bueno, yo sé que desde el 2023, un poco como ya lo mencionaba, das este curso en la Universidad del Claustro de Sor Juana que se llama Conciencia y Revolución Femeninas, Mujeres Precursoras Acalladas en la Historia. Todo donde sé que reflexionas acerca de las luchas de las mujeres, como dice, a lo largo de la historia en diferentes contextos, ¿no? Y ahí la pregunta sería, que es una pregunta muy, muy básica, pero yo creo que con esto podemos abrir conversación, que justamente qué hay en la historia de estas mujeres que vivieron en los siglos X, incluso desde el medievo, en el siglo XVII, el siglo XVIII, o incluso la primera hora del feminismo, que nos sigue interpelando a las mujeres ahora de este siglo, del siglo XX, del siglo XXI. Claro, Adriana. Sí, pues estamos, como dices tú, ante el borrado de mujeres, ante el implacable borrado de mujeres. Solo que digamos que en este tema, en esta que nos ocupa, es más grave porque es sistémico. Es decir, es un borrado histórico, político, cultural, ontológico, que desaparece la huella de la mujer. ¿Por qué?
porque el patriarcado, el sistema patriarcal, pues no es androcéntrico y la historia misma lo es, la narrativa lo es. Y en esta historia androcéntrica la mujer pues no tiene mucha cabida, mucha presencia, precisamente por este borrado que tiene que ver con toda la construcción de lo que ha sido el patriarcado, el ADN patriarcal de la civilización occidental, como lo ha llamado Rita Segato. Entonces, pues, desde mi punto de vista, es más grave todavía, de por sí es grave el borrado de mujeres en todas las áreas, en todos los estamentos, áreas, disciplinas, cuestiones civilizatorias en la sociedad, pero a nivel histórico lo considero mucho más grave. Porque hay una frase muy hermosa de Ana Caballé donde dice que silenciar al otro es la manera más cruel y más perversa de hacer desaparecer una voluntad, un ethos, una conciencia. Digamos que para empezar, y no sé si quieras que ahonde en lo del curso del claustro y desde cuándo he empezado con esta investigación. Sí, sí, por favor, si nos puedes contar cómo llegaste ahí y un poco de qué trata. Claro. Bueno, pues sí, en efecto, desde 2023 aproximadamente, creo que sí. Sí, comencé a dar este curso, pero pues básicamente ha sido una investigación que he estado realizando, pues durante, yo creo que ya como 6 años para un proyecto literario, pero bueno, ha sido tan rico, tan fuerte, tan vasto y tan impactante el tema que pues bueno, dije, bueno, también, y aparte pues siempre he sido periodista cultural, difusora, dije, pues esto hay que difundirlo de alguna u otra manera, no conocemos, muchos de estos temas no están presentes en nuestro contexto mexicano, son más bien temas europeos, incluso también temas de grandes presencias precursoras mexicanas como Sor Juana, bueno, están presentes, pero con esa conciencia feminista, pues faltaría enfatizarlas dentro de todo una línea que es lo que yo encontré en esta investigación, es como una especie de conclusión, de anclaje teórico, ya hablaríamos de eso. Entonces, pues dije, bueno, pues armaremos un curso, me encantaría. Y la única institución que lo acogió, que entendió el planteamiento, por lo mismo, porque no son temas así como que muy comunes todavía en nuestro contexto. En otros contextos lo es. He encontrado infinidad de bibliografía. Ay, me gustaría mostrarla. Ahorita la busco, pero aquí anda en mi órbita. Pues fue la institución, ¿quién más en el claustro, la Universidad del Claustro de Sor Juana, nuestra querida Sor Juana, quien acogió este curso? Ha crecido mucho, yo me he especializado mucho, me he metido mucho en estudios de feminismo, tomado cursos independientes, he encontrado grupos de feministas que tienen toda una labor también académica muy generosa, como las constituyentes, como la Red Feminista MX, amigas feministas latinoamericanas como la doctora Rocío Silva Santisteban, que es una poeta, activista, politóloga peruana muy relevante, que acaba de dar un curso sobre Rita Segato en la Universidad Ruiz Montoya en Perú, lo tomé. Soledad Falabella de la Universidad de Chile, que son todas feministas pues ya con una gran trayectoria. Y bueno, cada vez que me ahondo más en el tema, como bien lo dices, encuentro que las luchas del pasado son las mismas luchas del presente, nos interpelan todas estas mujeres y por supuesto el estudiarlas a fondo, buscar, bueno, obviamente su historia, su contexto, entender históricamente su papel, entender por qué fueron borradas, entender cuál era el grado de desarrollo del patriarcado para silenciarlas o no, cómo se estaba constituyendo en ese momento para silenciarlas de tal o cual manera.
pero sobre todo meterme en su conciencia justamente para un proyecto más humanístico y literario, híjole, pues me ha transformado profundamente. Y también he encontrado con mucha curiosidad que mis compañeras, mis colegas que me han acompañado en estos cursos, de las que quiero mencionar a Beatriz Leonor, Nieto, tu mamá, excelente, tu mami, ay, qué maravilla, pues también les ha cambiado la conciencia. Y al ver que esas luchas son las mismas de la hora, al identificarse en esas luchas, y es un fenómeno que yo no me esperaba, francamente, ni mi cambio tan profundo cada vez, y mi compromiso mayor con la mujer, con los derechos humanos de la mujer, con el feminismo, ni pues ni ver que las compañeras también se comprometen profundamente, hay un cambio. Para mí fue una gran sorpresa ver a Gerda Lerner leer su historia del patriarcado, y comienza diciendo que es impactante para ella el cambio de conciencia de las estudiantes de historia de la mujer. Dice, aunque sea un curso breve o un seminario, etcétera, pero les cambia la conciencia. El simplemente hecho de poner en contacto con una historia del pasado, que en este caso no es tan común que se difunda, pues cambia, ¿no? Entonces eso es, digamos que como el tema de por qué surge esta investigación, para mí siempre ha sido una inquietud la figura de la mujer y su libertad, su quehacer. Desde mi primer libro de poesía prácticamente hay un planteamiento espiritual, ontológico y anímico muy profundo de la mujer escritora como una manera de ser libre, de encontrar la individuación como sujeto, como individuo, la libertad y una manera también de subvertir el sistema en general patriarcal que te dice cómo ser. Entonces, pues de ahí fue junto con pegado. En mi primer libro hablé de varias presencias, no tan evidentemente, pero había varias presencias como Hildegarda de Bingen, evidentemente, las Trovairits provenzales, las sibilas, pero ante todo la figura central es Christine de Pizan. Y de ahí para el Real, pues se me empezaron a aparecer estas mujeres como ángeles luminosos, ángelas luminosas, y pues yo pues encantada de su protección para salir avante y tratar de expresar su voz y su conciencia en el ahora. Y bueno, justamente ahorita tocaste este personaje, ¿no? Que dices que se entra en tu curso, Christine de Pizan, ¿no? Que bueno, sabemos que para quien lo ubicamos, sabemos que su obra más conocida es la ciudad de las damas. ¿No? Ay, debería quitar todas mis cositas, pero no se me ocurrió para... No, pero bueno. Porque sí he leído, he estudiado mucho, he leído mucho, para que nadie diga. Y sí, justamente es un personaje muy interesante, ¿no? Porque ella, de hecho, se le considera la precursora del feminismo occidental, ¿no? Que fundó esta asociación que se llamaba la Querelle de la Rose, ¿no? Que era esta agrupación de mujeres, un poco como que podríamos decir en ese sentido, es lo que luego se les fue llamando después también los aquelarres, que incluso muchas feministas actualmente siguen retomando la palabra aquelarre para retomar entre mujeres, ¿no? Para discutir los temas que nos ocupan. Y ahí justamente yo pienso en algo que tú decías en una entrevista, que hablabas y pensando en Christine de Pizan, que hablabas de la mujer como sujeto activo, contrario a ser sujeto pasivo en la historia de la humanidad, ¿no? Y ahí, por ejemplo, pensando en estos personajes como Christine de Pizan y las otras que mencionaste, yo también, por ejemplo, pienso en Leonor de Aquitania, que era del siglo XII, ¿no? O más recientes, Clara Campoamor, del siglo XIX, ¿no? Ya como yéndonos más para acá, pero que son todos estos personajes que justamente tú dices se han diferenciado por ser mujeres que en su quehacer
literario, pero también en su quehacer político, en su posicionamiento, se han vuelto sujetos activos y que nos han dejado todo este legado a las mujeres que estamos ahorita, ¿no? Y ahí, volviendo un poco, estas discusiones que lo oyen del feminismo, que dicen, pues las feministas de ahora no son como las de antes, ¿no? No. Que a mí me da mucha risa. Pero que ahorita lo acabamos de platicar, ¿no? Nuestras luchas siguen siendo desafortunadamente muy parecidas, ¿no? Entonces hay un poco, o sea, un poco cómo nos cuentas, cómo ves a estos personajes que eran realmente activos y que eran estos personajes que llegan como hacia adelante, ¿no? Un poco ahí, ¿qué nos puedes contar sobre esto? Bueno, sí. Mi investigación me ha llegado a abarcar desde, pues prácticamente incluso desde antes de la antigüedad clásica, la antigüedad griega, antes. Incluso antes de los inicios formales de la historia en la civilización mesopotámica, incluso más allá, hablando de la prehistoria, tomando en cuenta los estudios de esta gran antropóloga María Gimbutas. Entonces va más allá y digamos que me detengo en los escritos feministas, los personajes feministas de la Ilustración francesa, fundamentales. El planteamiento es para llegar a esos grandes manifiestos ilustrados de Olimpia de Gouges, como bien tú los sabes y lo has escrito artículos sobre Olimpia de Gouges y Mary Wollstonecraft. Hubo toda una historia detrás que llevaron a estos manuscritos. No se dieron porque sí, hay todo un movimiento invisible, recurrente, permanente de la mujer como un sujeto activo que siempre ha estado presente, y en los contextos patriarcales más antiguos, ya hablaremos de ejemplos, ha expresado todo por dar su voz, buscar sus derechos, y siempre ha dejado alguna huella, algún testimonio, algún vestigio de su presencia. Como dice Marcela Lagarde, la mujer siempre colándose en las huellas del patriarcado. Y pues es casi una labor antropológica, arqueológica, estar buscando esas huellas que pueden ser desde manuscritos medievales. Listo. Sí, se está cortando un poco. Sí, yo creo que ya te escuchamos ahí. Ok. Ok. ¿Sí me escuchas, Claudia? Ok, sí, me quedo en letras, en escritos, sino son incluso manuscritos antiguos deshaciéndose. Por ejemplo, el Evangelio de María Magdalena, escritos de arcilla, como el caso de Neduana o Engeduana, pueden ser poemas hallados en los lienzos mortuorios de las momias de Egipto, donde podemos encontrar poemas de Safo. Es decir, es como o incluso en restos óseos donde podemos comprobar que existían mujeres pintoras en el medioevo, monjas, donde podemos encontrar todos estos pequeños testimonios, pequeños autorretratos de las primeras de las iluminadas medievales a las que no dejaban firmar, firmas como casi herméticas o como muy mínimas en notaciones medievales, compositoras a las que no se les dejaba firmar. Entonces tenemos como esas pequeñas huellas en todas estas grietas patriarcales, en el edificio patriarcal, donde nos muestran la existencia de estas mujeres y que nos dicen yo existí, yo pinté, yo escribí, yo legislé, yo luché, yo aquí estoy. Entonces, pues es toda una labor y ha sido para mí una odisea hermosa y pues ahí estoy trabajando. Creo que definitivamente va a tener que salir un libro de ensayo de todo esto o más testimonial.
porque es muchísimo. Pero bueno, primero espero que la vida y la diosa me dé tiempo de terminar los compromisos que todavía están ahí, ¿no? Sí, Y bueno, sí son muchas mujeres. Ajá, no, dime si vamos por épocas, algún caso específico. De Christine de Pizan, híjole, podríamos decir mucho que es como para mí el parteaguas, por ejemplo. ¿Y por qué justamente consideras que Christine de Pizan es el parteaguas, ¿no? Digamos, para quien no está tan, no conoce tanto el personaje. Ay, me encantaría enseñar mi revista donde está. Bueno, aquí voy a agarrar mis pinturitas. Bueno, Okay. pues bueno, aquí está. Va a ser mucho relajo, moverse y todo. Bueno, sí, yo siempre comienzo con la gran frase de Simone de Beauvoir, citada por la feminista española Ana Caballé, en ese gran libro que se llama Historia de la misoginia, donde dice: toda la educación del pasado le cerró a la mujer los caminos del conocimiento, el heroísmo y la educación, algo así. Ay, se me olvidó lo último. Y la pregunta es que, ¿por qué? ¿Quiénes se la cerraron? Y sobre todo, ¿cómo es que la mujer logró abrirse caminos? Bueno, en todo ese contexto terrible, el parteaguas, o sea, la piedra de toque, donde todo comienza y todo termina, es justamente Christine de Pizan. Nació alrededor de fines del siglo 1400, siglo XIV, siglo XV, principios del siglo XV, 1439 ya falleció, justo el año de fallecimiento de Juana de Arco, su contemporánea. Y bueno, Cristina es como una excepción, una de esas conciencias en las cuales, adelantadísimas a su tiempo, en las cuales se escribe la conciencia de lo humano, de la historia, en este caso la conciencia de la mujer. Cristina de Pizan, pues ella tuvo una educación noble en el contexto del Renacimiento. Hay que saber que, pues desgraciadamente, pues son las mujeres nobles las que tuvieron educación en estos contextos tan cerrados. A la mujer no se le permitía estudiar, no, o sea, estaba muy acotada a ser esposa, monja religiosa o manceba, como dicen, ¿no? O sea, las mancebías, o sea, que fuera, pues, que Como si fuera, viviera, pues, sí, en burdeles y todo eso, pero digo así como que la mancebía y que fueran mancebas. sí, Y para que no sea así tan horrible, porque son palabras muy ofensivas. sí. Entonces, o la tumba, ¿no? Como lo una serie sobre las beguinas que recomiendo. Eso eran los únicos caminos de la mujer que el edificio patriarcal o el único papel que nos habían desempeñado. Todo eso viene desde digamos, que los cánones filosóficos, religiosos de los grandes pensadores patriarcales androcéntricos. En fin, no, digo, los pensadores, no quiere decir grande, los pensadores androcéntricos, filósofos, patriarcas, patrística, escritores, en fin. Y Cristina de Pizan, pues recibe esta educación y bueno, tuvo una vida privilegiada, digamos. Ella vivía en Italia, fue llevada a la corte francesa desde muy chica porque su padre era un intelectual educado en la Universidad de Bolonia, por cierto, la primera universidad y la primera en existir en el siglo XII o XIII, y la primera en admitir a una mujer para estudiar, incluso donde una mujer dio su cátedra en el área jurídica. Entonces, digamos que era un poquito más o menos avant-garde y estábamos como en la época del Renacimiento. Él le dio a su hija una educación privilegiada, pero desgraciadamente todo este mundo idílico termina cuando muere el rey que protegía al padre, en este caso Carlos IV el Sabio, Carlos V el Sabio. El padre Cristín también, desgraciadamente, parte de las estrellas. El marido de Cristín y una pequeña hija o hijo. Y ella a los 25 años se queda viuda y a cargo de toda su familia, ¿no? De los hijos que tenía, de la madre, de una sobrina, bueno, en fin. ¿Y ella qué hace? En vez de cumplir lo que lo que se esperaba, que es
o irse al convento, que por cierto, en los conventos solamente iban las mujeres nobles que podían dar una dote, no cualquiera, sí, claro. O sea, la mujer en general estaba acotada a vivir en la intemperie. Sí, si no, sí, era estás destinado a la calle, ¿no? Básicamente. A la calle, a la intemperie y a la tumba. Sí. O a mujeres, ¿no? Que tenían que vender. No tenía que vender su cuerpo, por desgracia, sí. ¿No? Sí, tenía que ser, no, bueno, una cosa brutal que dices, bueno, ¿cómo es posible? Pero así es, así era, así ha sido por siglos, son lápidas y lápidas de todo este divicio patriarcal aplastándonos, pero poco a poco estamos desmantelando o hemos desmantelado ya sus cimientos y hemos visto que, pues, que es desmantelable. Bueno, pues Christine, en vez de, bueno, volverse a casar o ir al convento, que eran las opciones que tenía, porque además ella no podía, por mandato patriarcal, no podía administrar bienes ninguna mujer, nada. Ella peleó por los bienes, sus bienes, lo que le había dejado el padre, el marido, y ella decidió vivir de su pluma. En ese sentido es la primera mujer escritora profesional que vivió de sus escritos. La reina Isabel de Baviera, bueno, entró Carlos VI el Loco, y su esposa era Isabel de Baviera, la reina Isabel de Baviera, quien acogió a Christine bajo su mecenazgo. Gracias a ella encontró un espacio para escribir en la gran biblioteca real donde Christine se formó, llamado Estudio. En ese sentido es la precursora, es la primera también en tener un cuarto propio. Es la primera, por tanto es precursora de Virginia Woolf. Bueno, sí. Pues Christine en la epístola de Otea en 1300, ay Dios mío, 1300 y tantos, perdón que no me sepa esa fecha, sí. Fue el primer escrito que empezó a defender a la mujer. Ella defendía la educación de la mujer, defendía la autonomía de la mujer, la defendía también como sujeto económico y como sujeto de derechos, no tanto así como ahora, pero empezó con esas defensas, ¿no? Entonces ahí es donde encontramos los principios del feminismo. Había un ambiente de educar en renacentista, un proyecto renacentista de educar más o menos a la mujer, pero era medio estético, medio, no podían educarse para cuestiones, no sé, estudiar latín, leer filosofía, pero no oratoria, o sea, el quadrivium, el trivium, la oratoria, la retórica, no podía estudiar a la mujer, porque ¿para qué? Si ella no iba a entrar al ámbito público. Si no iba a hablar, ¿para qué? Si no ¿para qué hablar? Pues para, claro, o sea, calladita, sí. Ya sabes, ¿no? Te ves más bonita. Pues no, Cristina habló y empezó, y estaba, como bien dices, la querella, en ese momento empezó ese movimiento que se llama la querella de las mujeres, y Christine formó ese movimiento que es la querella de la rosa. Ay, que lo dijiste bien bonito, ¿cómo es? La querella de la rosa. La querella de la rosa. Oh, pues sí. Es la querella de la rosa, donde empieza un grupo a defender a la mujer. Ella en ese momento se enfrentó a los clérigos de la Universidad de París, temibles, protectores de las llaves de la cristiandad, como ellos decían, más bien de las llaves del edificio patriarcal. Obviamente eran nuevos poderes que estaban pugnando por tener más poder que los poderes feudales. Tenían ya influencia en las cortes, en los reyes, en nombramientos, y por supuesto a través de Roma, de la cristiandad, ¿no? Del Vaticano. Bueno, del papado, pues. El Vaticano es actual, del papado. Entonces, era toda una lucha de poderes, una injerencia, una ideología. Y bueno, pues ellos, justamente es el movimiento de la rosa, porque había un como bestseller de esa época que se llama El romance de la rosa. Trataré de ser más breves, que son muchos datitos, que era como el tratado del amor cortés, el género de moda por excelencia, escrito por Guillaume de Logis, tiempo atrás, en 1100 y tantos más o menos, pero uno de estos clérigos, el temible Jean de Meur, lo reescribió, pero como un tratado de misoginia, un tratado político, donde ellos se llaman, como digo, los
cuidadores de las llaves de la cristiandad, pues quienes van a dominar al mundo. Es todo un tratado ideológico, tal como lo reescribió. Tenía su sentido, había que destruir, digamos, la ideología feudal Cortés y crear otro nuevo estamento. Entonces, pues se le ocurrió. Cristín se opuso a ese libro porque era una misoginia espantosa. Hay frases donde dicen: las mujeres vengan a mí, sean beguinas, sean monjas, sean jóvenes, estén desnudas o estén vestidas, vengan a mí, siempre y cuando sean jóvenes o sean ricas. Entonces, eso sigue signando toda esta ideología materialista y de utilización de la mujer, ¿no? Así dice cosas y terribles, ¿no? Que las mujeres somos mancebas por naturaleza, cosas terribles. Entonces, Cristín se opone a estos clérigos. Bueno, Jean de Meaux ya había muerto, pero era como el prócer de todos estos clérigos. Pero da la cuenta que estos clérigos eran temibles, porque 100 años antes, en 1310, son los que habían quemado viva a la beguina Margarita Puret, junto con su libro, su tratado místico, El espejo de las almas simples, porque pues ella hablaba de una mística personal, no de una religiosidad que dependía de una institución patriarcal y de unos mediadores que te van a mediar entre tú y la divinidad. No, pues imagínate qué subversivo. La quemaron viva, bueno, como de estos salvajes, con todo y su libro, pero ese libro sobrevivió de veras porque todos estos testimonios han sobrevivido de maneras tan mágicas, tan simbólicas, yo diría poderosas, porque son la expresión de la conciencia libertaria de lo femenino profunda, que es lo que yo he descubierto en estas mujeres. En fin, pues la cosa es que Cristín se opuso a estos hombres con cartas, como digo, no a tuitazos como ahora, pues no había Twitter, pero con cartas. Y bueno, ellos le respondieron: no, pues si te arrepientes te vamos a dar penitencia saludable. ¿Cómo es posible que ofendas a este sabio tan entendido en las 7 artes liberales? Tú, una pobre mujer, arrepiéntete. Y Cristín: no, pues no. Decían, ella argumentaba, pero bueno, estaba protegida por Isabel de Baviera y por este grupo de la querella de la Rosa. Este grupo de la Rosa, que incluso hasta tienen como un ritual de iniciación muy lindo. Esto lo cuenta Regine Pernot en su biografía de Cristín. Y bueno, pero fue suficiente para remover todo el debate, y básicamente decía Cristín que la supuesta inferioridad de la mujer conferida por siglos y siglos de este patriarcado no era natural, como se decía, era cultural. Y que si la mujer tenía acceso a la educación, pues podía hacer todo, lo cual es cierto. Tenemos las mismas capacidades intelectuales, por supuesto, pero no, que nos las negaron, nos cerraron sus caminos de la libertad, del conocimiento y del euricismo. Ya me acordé. Fue un hecho. Entonces, pues ella se creyó, bueno, también dejó a un lado, y en 1405, esa sí tengo la fecha bien, escribe un libro fundamental que es La ciudad de las damas, donde trae a cuenta pues todas las mujeres valiosas del pasado y de su presente, para comprobar y desinstalar cada sentencia patriarcal. Se le aparecen 3 damas alegóricas: razón, justicia y rectitud, y con ellas van construyendo una ciudad metafórica donde todas estas mujeres puedan vivir libres, sanas, salvas, vivas. Y bueno, mientras van construyendo la ciudad, amasando la larga masa, ay, bien bonitas son las ilustraciones, con todas sus cofias y trajes medievales construyendo, van diciendo: bueno, ¿por qué las mujeres no podemos tener voz jurídica? No, dicen, mientras hacen aquí, van construyendo, no, pues claro que sí, mira, está tal personaje que hizo esto. El libro es todo un compendio de diversas mujeres valiosas de su presente, pero además dices, están las que vienen, las del futuro, que también van a construir la ciudad. Hace ese llamado desde 1405, y ahí entramos nosotras. Entonces, esa es la importancia de Cristina. Fue la primera
que le dio voz pública ya formalmente a la mujer a través de estas cartas públicamente, a través de oponer, la primera que se opuso frontalmente al patriarcado con sus propios argumentos inteligentes, de razonamiento, la primera historiadora de la mujer, con este libro de la Ciudad de las Damas, la primera que defendió a la mujer con sus escritos, como dice Simone de Beauvoir, y la primera que le dio a la mujer pues un carácter jurídico, económico y de derechos a la educación. Entonces, ahí la gran importancia, es el gran parteaguas, en ella confluye todo el pasado, pero es como la estafeta al presente. Entonces, por eso es importante, yo siempre parto de ella y a raíz de ello, pues ya viene todo, el pasado y el presente. Y justamente pensando en este pasado y presente, bueno, hay un libro que, digamos, que ya trayéndolo mucho más para acá, estoy pensando en Margaret Atwood, el famoso El cuento de la criada, que ya se ha vuelto un bestseller, este librazo que existe una serie en televisión. De hecho, yo acabo de terminar de ver la serie, que la serie, para los que nos ven, la serie, los últimos capítulos ya no tienen que ver, no forman parte necesariamente del libro, sino los productores de la serie lo prolongaron. Pero digamos, yo recomiendo siempre leer primero el libro, pero la serie aún así es magnífica. Pero bueno, estaba yo pensando ahorita mientras hablabas en justamente estas como tres figuras de las mujeres, ¿no? Que tú dijiste, la mujer, como, digamos, como monja, ¿no? La mujer como madre, esposa, ¿no? O la mujer, bueno, en esa época cortesana, o lo que ahorita podríamos llamar como sexo cerebral, ¿no? Que básicamente eso como, digamos, si lo vamos a modernizar. Manceba, como decían los españoles de esa época, sí. Pero son los roles que se nos siguen asignando, aunque estemos en una época en la que la mujer ya participa económicamente, en la que la mujer ya puede escribir, pero, por ejemplo, lo decía Carlos Monsiváis en este libro que tenía acerca del estudio del cine de oro mexicano, y él analizaba cómo estas figuras, lo que llamaría Jung, ¿no? Estos arquetipos, ¿no? Uh-huh. Siguen siendo como se le sigue poniendo en estas cajas a la mujer, ¿no? Aunque no se nos asignen tal cual, digamos, esta mujer es una sexoservidora, tal cual, bueno, no digo la palabra para quien nos escucha, pero... Manceba. Exacto, digo, no digo la palabra altisonante. Para que no se oiga feo, es que sí es el peor insulto que puede haber para la mujer que ha inventado el patriarcado, y no podemos repetir esa palabra, no estamos de acuerdo. Sí. Pero por desgracia se nos siguen casillando en estas, es como de mujer. Es correcto. Que ser madre, voy a silenciar mi telefonito para que no me... No te preocupes. Mujer, tienes que seguir siendo esposa, tienes que seguir siendo madre. Si no, entonces, monja, entonces eres como una mujer casta y pura, ¿no? Si no, eres la manceba, ¿no? Entonces, se nos siguen poniendo en estos cajones muy restringidos, a pesar de que vivimos en el siglo XXI y yo, como yo decía, participamos en la economía actualmente, ¿no? Donde, como tú decías, ¿no? Lo seguimos arrastrando de siglos y siglos, ¿no? Como nos han querido clasificar. Y pensando también, yo vuelvo a lo que donde iniciaba esta conversación un poquito ahorita, lo del cuento de la criada de Atwood, donde hay un ejemplo muy claro de, por ejemplo, las criadas, que son estas mujeres que van a servir para procrear. Luego están estas figuras de las tías, que son estas figuras, estas mujeres que se ocupan de la casa, ¿no? De lo cotidiano, de limpiar, cocinar, ¿no? Están las esposas, ¿no? Pero igual, son esas como cajitas, ¿no? Que nos siguen poniendo. Entonces, a mí me parece como muy interesante que tú, en estos estudios que haces de, digamos, del medievo, dices de renacimiento, que dices incluso que vas mucho más atrás, de cómo voltear a vernos... clásica. ¿Mande? Exacto, de cómo voltear a vernos como mujeres, de que esto es algo que tenemos arrastrando, o sea, que llevamos siglos y siglos, se viene arrastrando, ¿no? Y como tú lo has dicho, ¿no? Son como estas luchas de las mujeres continuas, que es cuando, por eso yo digo que cuando nos dicen que por qué las mujeres seguimos luchando, es como de, pues es que las cosas las seguimos repitiendo en esta cosa cíclica, ¿no? A mí me parece muy impresionante, ¿no?
Sí, muy impactante lo que acabas de decir y muy, muy correcto, muy interesante. Vamos por partes. Sí, el cuento de la criada es fundamental, tremendamente actual. Es como toda la literatura de Atwood, es distópica. Me encanta Margaret Atwood. Yo creo que ella no sé, presintió la pandemia en ese cuento que el verano, ay, no me acuerdo, ese libro, es una novela. Sí. ¿El verano qué? Ay, no me acuerdo. Y yo también, ahorita lo buscamos. Algo del verano, donde aparecen también se me fue el nombre. Sectas y hay una enfermedad, bueno, en fin. Y es muy, muy actual, porque sí habla de una distopía, pero finalmente no dista mucho de las fantasías patriarcales, ¿no? Como digo yo, de seguir manteniendo ese orden casi del oikos griego. De la sociedad griega, de la polis griega, como digo yo, seguir manteniendo el contrato social de la polis aristotélica, así lo llamo yo, de que, y aquí es muy actual, porque finalmente de lo que habla ese cuento es del control de esta polis patriarcal, el contrato social de la polis patriarcal, del control del cuerpo de la mujer. Y esa es una lucha muy actual que a la fecha seguimos pues en la línea. Los derechos alcanzados, por ejemplo, no sé, en algún país, etcétera, de pronto con las visiones retrógradas o visiones más conservadoras, los perdemos. La lucha por decidir por nuestros cuerpos, por no normativizar nuestros cuerpos, pero nuestros cuerpos siguen siendo, como dicen las feministas, decimos las feministas, Simone de Beauvoir dice esa frase, me parece, seguimos siendo el cuerpo de la mujer, el campo de batalla del patriarcado, su posesión, su dominio, su cosificación, y eso lo refleja muy bien el cuento de la criada. Quiero recomendar aquí un artículo muy interesante que salió en La Cadera de Eva, un medio feminista muy importante, muy interesante, muy actual, una gran escuela de feminismo activo, y no solo teórico, sino activo y en tiempo real, en acción, feminismo en acción, donde justamente analiza la actualidad y el símbolo de esta criada de Gilead, esta ciudad de Gilead se llama la ciudad distópica, donde pues refleja eso, esta lucha patriarcal de seguir controlando y de seguir utilizando nuestros cuerpos como campos de batalla. ¿De dónde viene eso? Bueno, desde hace mucho tiempo, esto lo dice Gerda Lerner, pues el patriarcado, la visión patriarcal, pues comienza, o incluso diría María Gimbutas, desde la derrota de la diosa, de la gran diosa, de esa visión de primordial, de una gran diosa fértil, etcétera, entra el dios patriarcal. Esto lo podemos ver en la literatura mesopotámica, con Marduk, que derrota a la diosa. Desde ese momento entra ya el dios patriarcal y la figura sagrada de la mujer como una entidad de fertilidad y por tanto una entidad de poder. No es más que una lucha de poderes, pues queda relegada desde el símbolo, ¿no? Todo el patriarcado necesita una mitología fundante y ahí estamos con esta mitología. La derrota de la diosa, por tanto la derrota de la mujer como una entidad de fertilidad y como una entidad de un poder potencial que no tiene el hombre, pues, que es el de dar vida. Pues obviamente ese es el campo de disputa. Y por eso es tan actual. Entonces, la mujer, por ejemplo, en la sociedad griega, pues estaba totalmente confinada en el famoso gineceo, que es la parte del hogar donde podían estar las mujeres. No podían ir a la voz pública, no podían ir a las polis, a las tribunas, de ninguna manera, pero y eran, pues, y solamente su papel era ser amas de casa, etcétera. Y las mujeres que había, bien lo acabas de decir con estos símbolos que siguen, bueno, eran la mujer, la ama de casa, la que va a tener la herencia, la estirpe del pater familias, porque también esto viene de la ley mosaica, etcétera, del pater familias. Estaban pues las hetairas famosas, que eran como la especie de geishas, de servidoras, de mancebas con cultura muy refinadas, pero que ellas podían tener cierta educación,
etcétera, pero finalmente confinadas a ese papel, y las esclavas, ya, y las mujeres que están en los templos sagrados, ¿no? Ya nos remontamos un poco a Eleusis, etcétera, ¿no? Ya, o las vestales en otras culturas más o menos antiguas, pero siempre y cuando estuvieran confinadas, sirvieran y sus cuerpos controlados. Se sigue viendo esto, la figura de la mujer como o la madre, o la manceba, o la religiosa. Simbólicamente también podemos ver cuál fue la concepción, pues, de la cristiandad, y que siguen siendo arquetipos que están en el imaginario o en el inconsciente colectivo, que tenemos que desinstalar. Está la mujer pecadora, o sea, Eva, la que perdió al hombre. Está la mujer penitente que se arrepiente, que lava los pies de los patriarcas, como digo yo, que espanto. Que es María Magdalena, que no es cierto, no fue una manceba para nada, pero este es el papel que el patriarcado curial le dio. Y está pues la mujer, bueno, la mujer santa, la virgen, ¿no? La madre, pero es virgen. Obviamente son esos mismos arquetipos que se siguen signando, pero entonces, pues obviamente, ante una mujer que se emanciparse en el sentido de que no cumple estas expectativas, tiene una individualidad, un ethos, una inteligencia, un desarrollo, obviamente, pues va a crear toda esta reacción tan profunda y tan violenta de resistencia patriarcal, y por eso vemos también, pues, mucha desorientación. Por eso yo he tomado cursos de nuevas masculinidades para saber cómo entender y cómo poder orientar en un momento dado a los compañeros, y cómo entender también qué están pasando, cuál es el cambio de conciencia ante un cambio, un paradigma que no creo que lo veamos ahorita, pero estamos sembrando las semillas. Y pues sigue signando, todos estos arquetipos nos siguen signando, pero evidentemente la búsqueda y la desinstalación de todos estos arquetipos a través de todos estos análisis de por qué fueron instalados, a qué respondían, pues obviamente causan estas reacciones de rechazo, y por eso tenemos también todo este ambiente de la manósfera o machósfera, como dicen las estudiosas, esta escalada de la violencia hacia la mujer y hacia la destrucción de sus cuerpos. Volvemos al cuerpo, las pedagogías de la violencia en mayor medida, como dice bien, nos ha dicho la maestra Segato. Entonces, pues es evidente, ¿no? No sé si nosotras o nuestras nietas veamos quizá un cambio de estas sociedades, más ahora que estamos atemorizados, no, atenazados por estos poderes patriarcales que amenazan con una guerra, que estamos en este contexto estamos, y que amenazan con retroceder nuestros derechos y acotarnos en todo, los géneros, todo. Pues estamos creando esas semillas, ¿no? Semillas que dejaron estas mujeres del pasado sin querer, queriendo, digamos, pero allí están. Sí, a mí me parece impresionante ahorita como lo acabas de decir, ¿no? Siento que en los momentos actuales, políticos actuales, digamos, pensando en Bolsonaro, que estuvo en Brasil, Milei en Argentina, Trump, que está en Estados Unidos, ¿no? Ay, Dios. Estamos pareciendo una regresión de los avances que se habían creado, parece que estamos retrocediendo, incluso si uno lo revisa en las mismas redes sociales. Perdón, lo voy a decir aquí porque sí merece toda mi crítica, personajes como el Temac y estas personas que justamente quieren aleccionar a los hombres sobre cómo tratar a las mujeres para tener mujeres sometidas, como poder conquistarlas, porque a mí la palabra siempre conquistar también me provoca... su palabrita. Sí, porque la mujer es un territorio conquistado, ¿no? Es un territorio que el cuerpo de la mujer o la mujer como persona no es
no es una persona, es un territorio que va a ser conquistado, ¿no? Entonces, incluso desde la misma palabra. Sí, ¿no? Su palabrita, ¿no? Conquistar y poseer. Exacto. Su palabrita patriarcal. Exacto, como si fuéramos un territorio, ¿no? Una isla ahí, ¿no? O algo así. Pero bueno, todas estas regresiones nos hacen pensar como todos estos movimientos pendulares de la historia, ¿no? Que parece que avanzamos, luego retrocedemos, avanzamos, retrocedemos, ¿no? Que estamos, podrían como hacernos, a veces a mí lo reconozco, hacernos sentir como un tanto pesimistas, ¿no? Digo, a veces a mí me pasa y lo veo con compañeras que nos dan sentimientos de pesimismo de, híjole, entonces, ¿para qué lo seguimos discutiendo? ¿Para qué seguimos luchando? Parece ser que no sirve de nada, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando tú revisas esas revisiones históricas que tú haces y que me parecen muy importantes que las mujeres lo sepamos, que vemos que si hay un abanico, si ha habido un movimiento que si bien ha sido lento y no tan progresivo o no tan rápido como quisiéramos, pero sí ha existido, ¿no? Vamos como paso a pasito, ¿no? Pero yo creo que tú dices de estas mujeres como Christine de Pizan, todas esas, lo que se le llaman las protofeministas, luego las feministas de la primera ola, la segunda ola, ¿no? La tercera y demás, sí ha habido como estos avances y las feministas, las mujeres, ¿no? Vamos poco a poco rompiendo techos, ¿no? Bueno, aquí ahora se habla de los famosos techos de concreto, el techo de cristal, digamos, se habla de temas más complicados, de la interseccionalidad, de feminismo, de colonial, o sea, vamos añadiendo complejidades a nuestras realidades, pero me parece que sí hay avances, y entonces por eso lo que tú haces, lo que tú enseñas, o sea, me parece esencial no solo para inspirar, o sea, no solo para inspirarnos, también para construirnos como mejores feministas, ¿no? Sí, pues muchas gracias ahí, pues de la mano de estas mujeres y de la mano de investigadoras pioneras. Me encantaría mostrar mi libro de Severino Fred, por ahí anda, pero no quiero dar la espalda, ¿no? Que ha hecho una historia precursora del feminismo desde la antigüedad a nuestros días. Sandra Ferrer, española también, que ha hecho toda una serie de estudios de la mujer y lo difunde en internet, allí está, en libros maravillosos, en su página web. Está, bueno, Ana Caballé con Historia de la Misoginia, Ángeles Caso, son muchísimas que han empezado estos estudios, pero en España. En México, pues no sé, he visto poco, pero tampoco yo me quiero poner la camisa de que yo soy la precursora, no, simplemente me he dado cuenta de ello, he visto que hay poco, pero en general hay muchísimo en todo el ambiente pues hispanoamericano de estos estudios. Bueno, Severina Fred es francesa, ganó el premio Simone Weil, por cierto, en 2018 me parece. Pero bueno, sí hay toda una escalada, hay toda una... esta escritora, se me olvida que se llama, de filósofas de las que nadie me habló, Carmen Sánchez Gijón, filósofa española. Sí, son como mis guías, aparte pues todas los libros feministas, todos los estudios. Pues para poder encontrar estos puntos de vista, alimentarnos y también no desfallecer, porque me parece que la tuvieron más difícil estas mujeres. Y ahí están, ahí siguen, ¿no? La pobre Christine se enfrentó a los de la Universidad de París, por ejemplo, a estos clérigos que habían quemado viva. Esta lucha les costó la vida a muchas mujeres del pasado, a muchas del presente, obviamente, etcétera. Pero, por ejemplo, aquí hay una historia un poco triste, pero la historia siempre nos da como símbolos. Christine, pues desfallecida, por eso no desfallezcas. Adriana, no desfallezcamos. Christine de Pizan, pues ya, aparte ella estaba en el contexto de la guerra. Fíjate, la guerra, igual que Virginia Woolf. Pero Virginia Woolf, pues por mil cosas, entre esto, este contexto devastador de la guerra, que esperemos no estar en él, pues parte a su cuarto propio en las estrellas. Bueno, Christine, pues toda desanimada porque era el tiempo de la guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia. Ya pues todo su apoyo, sus mecenazgos, pues ya
ya no tenía sentido, ya, y se recluye en 1318 me parece, no 1400, ay Dios mío, perdón que no me acuerdo, pero digamos que se recluye en el monasterio de Poissy, donde estaba también su hija. No tenemos cuenta, bueno, ya totalmente pues triste, devastada, porque su lucha por la mujer pues no veía mucho avance, y aparte la lucha por su país que amaba, su país de adopción, pues veía cómo era destrozado por los traidores a la corona, o a lo que ella creía, la corona francesa, digamos. Pues estamos ante una mentalidad también renacentista medieval, no hay que tampoco ni espantarse ni pedir que fuera tan de por sí, o sea, todo lo que aportó es absolutamente ¿cómo se dice? Avanzado, ¿no? Pero pues tenía ciertas ideas, etcétera, de nacionalismo, etcétera. Entonces ella estaba devastada, se recluye en este monasterio. No tenemos noticias de obra que haya hecho, salvo por ahí unos escritos, pero de pronto ella ya casi en su lecho de muerte, casi, se entera de la existencia de una adolescente de 19 años que había libertado a su país, que había ganado la batalla de Orleans y que había coronado al dichoso Delfín, o sea, al hijo, a Carlos VII, el traidor, como yo digo, y en Reims, en la catedral de Reims, ya, y pues ya digamos que eso ya finalmente pues Francia como nación, como ese nacionalismo naciente, ese país construyéndose, ese concepto, pues ya estaba, su lucha también estaba por la paz, pues estaba concretando, y su lucha por la mujer, pues también vio en Juana de Arco, esta joven que liberó y que coronó al rey, y que fue una joven guerrera que guió a los ejércitos a la batalla, en esas primeras batallas, pues ella vio en ese símbolo de la mujer, de Juana de Arco, pues ya una realización y una culminación de su lucha, de su batalla. Y bueno, acá hay un símbolo muy hermoso y muy terrible. Lo que no sabemos si Christine supo, ay, perdón que me vea tan cantinflesca, no sabemos si Christine se enteró, mejor dicho, que esta Juana de Arco justamente, bueno, ya llegó un momento en que ya era incómoda para este rey Carlos VII, el Delfín y su madre Yolanda de Aragón, pues ya decían, no, ya, la entregó al enemigo inglés, y ese enemigo inglés la entregó al brazo secular de la iglesia, es decir, a los clérigos de la Universidad de París, y ellos decidieron quemarla viva en la plaza de Biomarche, del viejo mercado, tú lo dirás mejor, bonito, del viejo mercado. Sí. Y la quemaron viva en 1309, 1310, año aproximado de la muerte de Christine. Lo único que sabemos es que Christine, al ver a esta joven, escribió un último poema, se llama La Ditie de Joan d'Arc, el dechado, el canto a Juana de Arco. Su último poema que escribió fue un canto casi elegíaco a Juana de Arco. Entonces, pues, esperemos, quiera la gracia, como dice Regine Pernod, que Christine no haya sabido que Juana de Arco, pues desgraciadamente, todavía por resistencia patriarcal, obviamente, fue quemada viva en la guerra a mano de la traición de su Delfín, que ella creía en Juana, en este rey, en toda la idea idealizada de lo regio, etcétera. Pues eran mentalidades medievales, no pidamos peras al olmo. Sí. A manos de un juicio terrible realizado por los clérigos de la Universidad de París, los mismos a los que Christine se había enfrentado. Muchos dirían, ay, pues no cambia nada. Bueno, es la misma situación con Olimpia de Gouges, lo mismito.
Ella luchó, creó este primer manifiesto de los derechos de la mujer y la ciudadana, y desgraciadamente, bueno, no fue quemada viva en la hoguera, pero fue guillotinada en esta arma letal patriarcal que es la guillotina de la Ilustración de Rousseau. Dirán, ay, pues no avanzó nada. No, pues es que, claro que avanzó, pero estamos ante una resistencia patriarcal brutal que ahora da cuenta de los cuerpos de las mujeres en una escalada tremenda de violencia, real y simbólica, como lo del Temach que dices, lo de la manósfera, lo de las chatwives para crear esta idea de la mujer como debe ser. Pero es claro que sí se avanza, pero pues no nos dejemos, ahora sí que achicopalar. Christine, pues no se dejó encontrar un símbolo, pero esta conciencia libertaria de lo femenino, que para mí es como el hilo conductor, que sea en un hilo de plata de conciencia a lo largo del tiempo y el espacio, es pues el que es una potencia viva, poderosa, simbólica, que sigue permanente y nos debes dar fuerza. Entonces, pues, sí, yo muchas veces siento desfallecer. Ahorita con estos contextos bélicos, obviamente sientes desfallecer. Obviamente en tu ejercicio diario como mujer, en tu praxis como mujer, como profesional, por uno o por otros lados, o en tu rol, no sé, cotidiano, vas a una tienda, etcétera, o interactúas con el patriarcado duro y puro, con las barras bravas del patriarcado, diría una amiga, y te atacan, y te sientes desfallecer. Pero bueno, pues estas mujeres no lo hicieron, a algunas les costó su vida, pero ahí siguen. Y esas semillas justamente fueron las que crearon estos primeros manifiestos ilustrados, y a partir de ahí, pues, comienza ya más sistemáticamente e identificado, pues todo lo que sería el feminismo. Pero antes están estas precursoras que no debemos olvidar. Y justamente un poco ya para cerrar, me gustaría que nos le dijeras, le dijeras a la gente, digamos, si tu curso sigue abierto, cuándo se puede inscribir, un poco que nos lo menciones, fechas, lugar, costo, etcétera. Claro, bueno, este curso lo he estado dando en el claustro de Sor Juana. Con calma veo si lo instrumento de otras maneras, estas plataformas, todo con calma, porque pues hay que darle a muchas cosas como todas. Hay que afrontar muchos, más bien hay que dar la batalla en muchos frentes, como todas las mujeres, en todos los sentidos. Pero por lo pronto está ahorita vigente en la Universidad del Claustro de Sor Juana, pero ya va muy avanzado. Si hay una nueva fecha, que yo espero que sí, pues ya te pediría el enorme favor de que me apoyases en su difusión. Pero también yo he escrito muchos artículos al respecto, estoy poco a poco creando todo este branding, y poco a poco, porque pues te digo, hay muchos frentes a los que darle, muchas pistas en las que tenemos que estar ahí maromeando, todas las mujeres. Y bueno, por aquí pueden buscar tal vez mi nombre y precursoras del feminismo, Claudia Posadas, Cristín de Pizán, Claudia Posadas, Juana de Arco, y pues hay por ahí, bueno, pero también la bibliografía que he dado pueden también investigar. Pero bueno, por ahí yo también he estado escribiendo, ya he empezado a escribir diversos artículos sobre estos temas, sobre estas mujeres, llevándolos al presente. Entonces, pues también por ahí más o menos pueden empezar. El curso consta de 12 sesiones por el momento. Para mí ya pues prácticamente es una especialización que me va a llevar, o que me está llevando a dar más pasos, a seguir tomando cursos sobre feminismo, especializarme, etcétera. Va creciendo, porque es tan impactante todo con lo que me he topado, Adriana, de veras que
ay no, he llorado muchas veces, dije, ay, ¿cómo es posible que hay? Pero sobrevivió y, ay no. Y por ahí también hay varios poemas que tienen que ver con estas mujeres. O sea, que por aquí, por allá, ya sea como poemas, como artículos, como ensayos, como cuentos de mi autoría, andan por ahí. Ujú. Y bueno, eso en cuanto a mi persona, mi humilde pluma, pero hay muchas estudiosas como las que he nombrado que pueden consultar para encontrar estos temas. Afortunadamente son mis maestras, no estoy sola. De su mano y de su conciencia me, me prendo, me tomo y me prendo en todos los sentidos, para poder seguir estudiando esto y nada, pues simplemente agradecer que haya llegado este tema que a mí pues, me ha cambiado mi existencia, francamente. O sea, no soy la misma desde que empecé a estudiar esto ahora. O sea, ya como feminista, pues igual que tú, me siento súper comprometida y en apoyar, ¿no?, los derechos que tenemos como mujeres y, y pues nada, seguir adelante y acompañar a la mano también pues a los hombres para que intentemos con hombres y géneros, todo, interseccionalidades, intentar, porque hay que estar totalmente conscientes que esto es interseccional, que hay, como dijo una amiga teórica, Irene, no me acuerdo, hay las olas, pero hay los oleajes, los remolinos, o sea, todas las diversidades de todas las mujeres, géneros, etcétera, que estamos construyendo esto y pues para intentar construir una ciudad mejor, esperando que, ay no, sí, perdón, estoy tan angustiada, los jerarcas, los broligarcas que has mencionado, lo permitan, ¿no? Es tan terrible, tan brutal estas desplantes de patriarcalismo, de poder, de conciencia patriarcal. Y dice, Dios mío, es que por Dios, tenemos que avanzar y aquí estamos. Sí, pues Quiera la bueno, diosa que sí. avancemos. Sí, pues muchas gracias, Claudia. Y bueno, no cabe duda que conocimiento es poder. Y bueno, es importante saber acerca de las que nos antecedieron para poder continuar, ¿no? Y pues entonces muchas gracias por esta charla, muchas gracias por el curso que das. Espero escribirme en algún momento, que me dé la vida. Tengo muchas ganas de tomarlo, pero bueno, ahí te estaré No, al buscando. Pero, contrario, tú tienes que dar un curso. Vamos a sí, instrumentar algo, no creas, mi cabecita está trabajando, ¿eh? okay, te busco y ahí a ver qué armamos. Tenemos Y que bueno, instrumentar algo, porque es muy importante tu labor en la feria feminista, la primera feria feminista en la Universidad Iberoamericana, tus artículos como feminista, tu labor como traductora, como intelectual que apoya a la mujer. Entonces, pues tenemos que armar algo. Y ahí con varias amigas hay que armar algo también, pues para siguiendo el ejemplo de estas feministas en las que contemporáneas que dan cursos, que están formando, educándonos a siempre públicos. Sí, hay que hacer algo. O sea, tú tienes que dar un curso también, hacernos. Adriana, como editora, traductora y como creadora de esta feria. Te felicito. Sí, Si nos sí, sí, no, platicas sí, muchas, de la feria antes de que, sí, por favor, para que no sí, sea no, aquí muchas nomás gracias. yo. Sí, no, ya les estaré avisando acerca de la feria. Y Ahorita está como unas cosas en reconstrucción, pero ya estaré como contándoles. no, pero Pero sí, comenta qué fue para que lo sepan los públicos, qué eh, es, cómo va. bueno, la feria, Es muy importante para mí. Perdón que te interrumpa, te voy a decir por sí, qué es importante. Bueno, primero por lo que haces, pero solo en Chile, que están muy avanzados en pensamiento feminista, pues, todas mis amigas chilenas y las pensadoras chilenas, ay, se me olvida ahorita esta tan famosa, bueno, Nelly Richards, todas, Carmen Berenguer, las escritoras, Elvira Hernández, Diamela del Tit, que crearon el primer congreso feminista en dictadura, por si digo, no debemos dejar de desfallecernos. Bueno, en fin, están súper avanzadas, la Cafarena, que es como la precursora, ¿no? Es como, bueno, todas esas precursoras,
Ahorita en Chile hay una feria de libro feminista muy conocida. En México no, es la primera la que tú organizaste en el Ibero, por eso es importante. Ahora sí te dejo hablar. Sí, no, de hecho yo me inspiré también de las argentinas, que las argentinas tienen lo que se llama FEM, que bueno, creo que ahorita con lo que está pasando en su país ya no la están haciendo. Híjole. Pero estuvieron, me parece que 3 o 4 emisiones de la feria, o sea, 3 o 4 años la tuvieron. Y aquí ha habido unos intentos aquí en México, lo que pasa es que no ha habido continuidad. Creo que en Oaxaca hubo un intento, me parece que el CIEG de la UNAM lo intentó. Seguramente sí, debe ser. La UNAM lo intentó, la UAM lo intentó, perdón, en fin, pero lo que no ha habido es que se haya continuado en el tiempo, ¿sabes? Que eso es justamente el propósito, bueno, lo que yo quisiera lograr. Se realizó, como dices, con el Secrige de la Ibero, la primera emisión. Ahorita estoy como pensando tal vez reconfigurarlo en otro espacio porque la Ibero, digamos, yo soy de la Ibero, es mi alma mater, la quiero mucho, pero pasa con la Ibero que está lejísimos. Entonces, que está hasta Santa Fe. Entonces, por desgracia, y luego ingresar a la Ibero. Ibero. Me queda tan lejos, pero no pude ir. Sí, no, pero estoy ahorita como en pláticas, como para tal vez llevarlo a otros espacios. Unos espacios, digamos, que sean como más cercanos a la gente, porque mucha gente, luego lo que me decían lo de la Ibero es que pues es que no pude ir, me quedaba muy lejos, luego ingresar a la Ibero también es complicado, porque sí, la Ibero sí está lejos, sí hay que llenar un formulario, sí está complicado. Sí, era complicado en ese nivel logístico, pero la idea de la feria en general es un poco como lo hicieron las argentinas, insisto, yo no estoy inventando el hilo negro, es algo que ya otras hicieron y eso me gusta decirlo y reconocerlo, como dijiste, las chilenas, las argentinas, yo creo que es importante decirlo, ¿no? Es reunir en el mismo espacio la bibliografía feminista, ¿no? Narrativa y poesía escrita por mujeres, pero también textos teóricos feministas, textos sobre género, sobre las diferentes expresiones de género. Y ahí yo quería invitar a muchas editoriales, desde las chiquitas hasta las grandotas, hasta las fancineras, ¿no? Quería tener como una gran bibliodiversidad, como se le conoce en el mundo del libro, y también diversidad en género y bibliodiversidad en cuanto a objeto libro, ¿no? Claro. Pues poco a poco, Adriana, ahí tienes un campo fértil. Te felicito y de veras todo mi admiración, apoyo a esa iniciativa. A mí me impactó, me encantó y sí tuvo su repercusión, ¿cómo no? Entonces ahí en tus manos bonitas tienes una gran labor y sé que lo vas a llevar adelante porque pues eres adelante, chapa adelante como todas debemos ser, ¿no? O sea, sí, es un trabajal. Es un trabajal, pero es un trabajal muy, muy feliz. Sí, pero tiene sus frutos y es importante. Creo que es muy importante, Adriana, y pues te felicito enormemente. Sí, muchas gracias. Ay, pues qué linda, y te agradezco de veras que me apoyes de esta manera tan linda. Sí, no, ya sabes, aquí hacemos nuestra propia querella de la rosa. Entre nosotras nos apoyamos unas a otras. Sí. Y bueno, pues muchas gracias, Claudia. No me queda más que agradecerte una vez más, agradecer al público que nos ve. Muchas gracias, chicos, chicas, chiques, por estar aquí. Exacto, busquen los cursos de Claudia, sus artículos, digamos, habla sobre feminismo, también es poeta, entonces, bueno, en fin, ahí googleanla y búsquenla, por favor. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que nos ven a contracorriente, los que son... ¿Puedo hacer un comercial? Claro, dinos. Un minutito. De los poemas, pues sí, hay poco a poco, tampoco, ahí van poco a poco, pero ahorita, pero no sé, no está como tal, pero acaba de salir un dossier donde ya pongo varios poemas, por ejemplo, mis poemas sobre Christine de Pizan que tengo, etcétera. Una revista que se llama Revista Aérea, de que la edita la Fundación Huidobra, pero que no quería dar la espalda. Ay, es esta. Está hermosa. Okay. Es una revista anual que edita pues la Fundación Chilena, la Fundación Huidobro, la Universidad de Georgia y Real Editores de Chile. Es anual y pues acaba de salir un dossier donde, bueno,
el poema se llama La hija, el dossier se llama La hija del astrólogo, o sea, es Christine de Pizan. Y pues por ahí puede encontrarse una muestra de esto, pero por ahí pues hay poemas sueltos por aquí y por allá. Ya prometo encauzarme. Las 1000 pistas de que tenemos que andar maromeando, pues, ay Dios, sí. Ahí está. Sí, pero eso es como mi comentario por si, y editada por dos amigos chilenos maravillosos, los poetas Daniel Calabres y Eleonora Finkelstein. Y pues nada, por ahí, si la buscan por ahí, pues yo voy a subir los poemas por ahí poco a poco. Pero sí, está uno sobre la Sibila Cumeana y así todas estas mujeres. Perfecto. Bueno, pues ahí. Juana de Arco. Entonces, pues ahí poco a poco. Pues sí, busquen estos textos. Y bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos y bueno, pues hasta la próxima. Bye.